Bien, estudiantes, nuevamente nos encontramos, chicos. El día de hoy vamos a trabajar triángulo, rectángulo, la parte número 3. Y en la parte número 3, chicos, vamos a hacer, en otras palabras, casi un repaso de lo que nosotros estábamos trabajando. Ahora, chicos, en la parte número 3, ¿qué cosas tenemos que recordar? Ahora, chicos, aquí está el ángulo alfa, aquí está el triángulo rectángulo. Vamos a trabajar triángulo, rectángulo, parte número 3. El triángulo, rectángulo, ángulo recto, y aquí está el ángulo alfa. El que se opone al ángulo sería el cateto opuesto, CO. Profesor, y el que no se opone sería el cateto adyacente. Y el que se opone al ángulo recto sería, profesor, H, que sería la hipotenusa, chicos. Ahora, nuevamente, CO sería, profesor, el cateto opuesto, porque se opone al ángulo, CO. Ahora, profesor, CA sería el cateto adyacente. Este lado, profesor, no se opone al ángulo alfa. Y H, profesor, sería la hipotenusa, y siempre la hipotenusa se opone al ángulo recto de 90 grados. Profesor, eso ya lo hemos trabajado, ¿sí? Pero como estaba mencionando, para triángulo, rectángulo, a la parte número 3, vamos a necesitar estos elementos que ustedes ya lo conocen. Vamos a trabajar, chicos, ahora lo que sería razones entre los lados de un triángulo rectángulo. Profesor, ¿qué significa la palabra razón? Aquí en matemática, profesor, hace referencia a un cociente, o si no, profesor, a la palabra división. Cada vez que te hablan de razón, se están diciendo cociente o te están diciendo división. Otra manera de decirte será una relación. La palabra relación también, profesor, es equivalente a división. A veces los problemas, chicos, nos preguntan la razón entre el cateto. Si te hablan de razón, chicos, se refiere a cociente. O, profesor, a una división. Si te hablan de relación también, chicos, se refiere a una división. Ahora, chicos, profesor, ¿y qué es lo que nosotros necesitamos? Ahora, como les estaba mencionando, tenemos que reconocer cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa. Por ejemplo, acá, chicos, voy a colocar los elementos para que no haya de repente confusiones. Ahora, el punto A, el punto B y el punto C. Aquí hay un triángulo pequeño, ABC, pero, profesor, yo también observo otro triángulo más grande. No hay ningún problema, correcto. El triángulo grande, profesor. Ahora, el triángulo pequeño ABC tiene ángulo alfa, tiene lado 3 y lado 4. El triángulo grande ADE, profesor, también tiene ángulo alfa, tiene 12 y tiene X. Profesor, ¿qué cosa tenemos que hacer aquí en este ejemplo para poder encontrar el valor de X? Ahora, chicos, hay algo principal. Para este triángulo pequeño, profesor, para este triángulo pequeño que estoy sombreando, chicos, profesor, ¿quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto de alfa, profesor. Ahora, profesor, voy a dividir entre el cateto adyacente. Profesor, para el triángulo grande, ¿quién es el cateto opuesto? Sería, profesor, 3. El cateto para este triángulo pequeño, para el triángulo pequeño, el cateto opuesto sería 3 y el cateto adyacente, profesor, sería 4. Ahora, chicos, para el triángulo grande, ¿quién sería el cateto opuesto? ¿Y quién sería, chicos, el cateto adyacente? Para el triángulo pequeño, profesor, el cateto opuesto de alfa dividido entre el cateto
adyacente de alfa. El cateto opuesto sería 3 y el cateto adyacente sería 4. Eso es para el triángulo pequeño. Profesor, y para el triángulo grande, el cateto opuesto, ¿quién sería? El que se opone al ángulo alfa. El que se opone sería, profesor, X, correcto. Y el cateto adyacente para el triángulo grande, profesor, sería 12. Ahora, profesor, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, podemos concluir, profesor, que 3/4, profesor, debe ser igual a ¿quién? A X sobre 12. Y de ahí, profesor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar en aspa. Profesor, 12 por 3 sería 36 y 4 por X sería 4X. ¿Y cuánto me sale X, profesor? X me sale 9. De esa manera, chicos, nosotros hemos encontrado el valor de X. Nuevamente, razón entre los lados de un triángulo rectángulo. Cada vez que te hablan de la palabra razón, en matemáticas, chicos, se refiere a cociente o división. Y la palabra relación también se refiere a una división. Ahora, como ustedes pueden observar aquí, hay dos triángulos rectángulos. El triángulo pequeño, ABC, y el triángulo grande, profesor, ADE. Ahora, con el triángulo pequeño, profesor, voy a aplicar esto, lo que nosotros ya sabemos. El cateto opuesto de alfa dividido entre el cateto adyacente de alfa. El cateto opuesto sería, profesor, 3 y el cateto adyacente sería 4. Eso es para el triángulo pequeño. Profesor, y para el triángulo grande, ADE. Profesor, cateto opuesto entre el cateto adyacente. Profesor, aquí está el ángulo alfa y el que se opone para el triángulo grande sería X. ¿Quién sería el cateto adyacente? Sería todo, profesor, que sería 12. Ahora ellos dos son iguales, entonces podemos concluir que 3/4 debe ser igual a X sobre 12. Aquí tenemos que multiplicar en aspa. 12 por 3 sería 36 y 4 por X, 4X. Haciendo la división, X sale igual a 9. Bien, chicos, y eso sería con respecto a la razón. Profesor, la razón, hablamos de cociente o división. Por eso hemos dividido los lados de un triángulo rectángulo. Profesor, otro ejemplo. Aquí tenemos, profesor, un triángulo rectángulo, el ángulo θ, este cateto opuesto X y este cateto adyacente que sería 10. Ahora, chicos, el problema menciona lo siguiente. Si la razón entre el cateto opuesto del ángulo θ y el cateto adyacente del ángulo θ es 0,75, me pide hallar el valor de X. Ahora, chicos, la palabra razón, habíamos mencionado que sería, profesor, cociente o división. Si me dicen la razón entre quién, me están hablando, profesor, de la división del cateto opuesto. ¿Entre quién, profesor? Entre el cateto adyacente, profesor, ¿cuánto es? Nos han dado de dato, profesor, que sería 0,75. Ahora, eso es dato del problema. Pero, profesor, nosotros, a través del gráfico, vamos a calcular también el cateto opuesto de θ y vamos a calcular el cateto adyacente del ángulo θ. Chicos, me estaba diciendo la razón, o sea, la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Dato del problema sería 0,75. Ahora, a través del gráfico, profesor, cateto opuesto de θ. ¿Quién sería el cateto opuesto de θ? El que se opone, profesor, sería X. ¿Y quién es el cateto adyacente? El cateto adyacente, profesor, sería 10. Profesor, si ellos son iguales, entonces, profesor, vamos a concluir que X sobre 10
profesor, debe ser igual a 0,75. Ahora, profesor, ¿qué cosa vamos a hacer ahí? Algo sencillo y práctico nada más. Profesor, el 0,75 sería, profesor, 75 sobre 100. ¿Está bien? Ahora, no hay ningún problema, chicos. Profesor, un 0 con un 0 se elimina. ¿Y cuánto sale X, profesor? Sería 75 dividido entre 10. Un 0 con un 0 se elimina, 75 sobre 10. Profesor, y eso sería la respuesta para el problema que estamos planteando. Ahora, chicos, me estaban diciendo que la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente es 0,75. Pero a través del problema, profesor, podemos asegurar que el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente del ángulo θ sería... ¿Quién sería el cateto opuesto, profesor? Sería X. ¿Quién sería el cateto adyacente, profesor? Sería 10. Por lo tanto, profesor, ellos dos deben ser iguales. O sea, profesor, vamos haciendo lo siguiente. Que X entre 10 debe ser igual a 0,75. Pero el 0,75, profesor, sería 75 sobre 100. Un 0 se elimina con un 0 y me quedaría 75 sobre 10. Y eso sería la parte teórica del día de hoy. Dentro de un momento, chicos, vamos a volver con los ejercicios.